tenemos muchísimas cosas que aprender y una de ellas lo que es el culto de Ekbe Orum. Ekbe Orum, para las personas que desconozcan, vamos a introducir en principio qué significa Ekbe Orum. Ekbe Orum habla de Ekbe Orum. Muchas veces van a encontrar la traducción literal de Orum, pero nosotros lo explicamos y lo entendemos no como ese cielo, ¿sí? del cielo católico, del cielo hacia arriba, ¿sí? Cuando miramos el cielo literalmente, sino que habla de otra dimensión, es decir, habla de otro estado dentro de lo que es el mundo espiritual, ¿sí? Vamos a ir por estos términos para que sea más simple el entendimiento y no expandirnos demasiado en los términos y palabras yoruba. Pero sí hay que explicar un poco cuando se conoce lo que es la determinación de Ekbe Orum. Ekbe se refiere a lo que es sociedad o grupo, ¿sí? Cuando por ahí pueden escuchar lo que es Ekbe Ifa o Ekbe Tan, también habla de una comunidad, ¿sí? Es decir, una comunidad, un grupo, una sociedad, un grupo que está conformado por un objetivo en común, un punto en común. Nosotros hablamos de Ekbe Orum, esa comunidad, pueden encontrarlo como compañeros, como amigos, como sociedad, como familia, para ir introduciendo un poco lo que es esa denominación. Y cuando hablamos de Orum es ese plano espiritual, el todo, ¿no? Nosotros en Ifá entendemos cuando decimos el Orum, hablamos de nuestra casa porque es donde realmente nosotros pertenecemos a ese plano espiritual inmenso. Y cuando hablamos de Ekbe Aye, porque también pueden escuchar el término Ekbe Aye, habla de este plano terrenal, ¿sí? Es decir, las sociedades o los grupos que nosotros seres en este plano terrenal formamos. Ejemplo puede ser nuestro grupo de amigos, nuestro grupo de trabajo, nuestra familia, todo lo que es de forma grupal, y aún así cuando también hablamos de la humanidad misma, es un tipo de Ekbe Aye. Una de las cosas que es importante también entender que cuando nosotros hablamos de esa sociedad, nosotros entendemos que pertenecemos de forma también individual a ese grupo. Ekbe Orum habla de ese grupo al cual nosotros como seres humanos en nuestro plano espiritual pertenecemos, y cuando elegimos y elegimos nuestro destino, qué es lo que venimos a hacer aquí a la tierra, en todo en este amplio contexto que es la vida misma, ¿no? Nosotros cuando decidimos formar parte de esta experiencia, cuando decidimos embarcar en ese viaje con todas nuestras elecciones para poder cumplir ese destino que elegimos, nosotros también dejamos ese grupo al cual pertenecemos también de forma individual. ¿Por qué? Porque en algún aspecto van a encontrar en muchos lugares, en muchas familias, o incluso explicaciones o algunos textos que hay, que también habla de ese doble cuántico o ese doble espiritual. A mí, por lo general, he visto también alguna determinación como el gemelo, ¿no? En particular, lo entiendo mucho más como esa parte nuestra espiritual, ¿sí? Que nos mantiene en conexión. Es un tema muy profundo, es muy amplio. Voy a tratar de ir un poco más específico en algunas cuestiones, pero para que sea entendible. Entonces, nosotros embarcamos el viaje, decimos, bueno, voy a ir a tener esta experiencia humana, voy a elegir a mis padres, voy a nacer en tal lugar, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o sea, todo lo que nosotros elegimos hacer, ellos lo saben, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo me alejo, me voy de viaje, y siempre pongo este ejemplo que creo que se entiende bastante bien para que sea comprensible, es como cuando yo, por ejemplo, puedo decirle a mi familia, me voy a otro país a trabajar, a estudiar, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, mi sueño es tal, voy a ir a cumplir. Entonces yo me despido, pero nunca pierdo el contacto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando yo hablo y de alguna forma también estoy decretando, haciendo un tipo de acuerdo, no digo pacto en sí, sino más bien un acuerdo,
ellos obviamente van a tener como esa nostalgia, ¿no? Pero también van a querer que nosotros logremos nuestros sueños, nuestros propósitos. Entonces, desde ese ámbito sucede en ese mundo espiritual. Hay muchas cuestiones dentro de lo que es Ekbe Orum que es muy amplio. Puede suceder que nosotros vamos a formar parte de esta experiencia humana, pero no vamos a perder nunca ese contacto. Entonces, esa otra energía superior que es parte nuestra, llamada Enikeji, que por eso decía, se refiere como esa dualidad nuestra, no tiene que ver con una identificación externa, ¿sí? Sino que es parte de nosotros. Y también está muy, muy conectada a lo que es Ori. ¿Por qué? Porque justamente nosotros con esa conciencia individual que tenemos, esa energía llamada Enikeji, ese doble cuántico, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Nos acompaña. Entonces nosotros nos desconectamos de ese mundo espiritual, porque cuando llegamos aquí nos olvidamos, eso en muchas culturas sabemos que es así, se entiende también así, que nos olvidamos. Y cuando nosotros tenemos un vínculo muy fuerte con ese grupo, en ese plano espiritual, como lo podemos tener aquí también en la tierra, en este plano terrenal, con nuestra familia, con nuestro grupo de amigos, siempre va a existir esa conexión también energética, que son los sentimientos, las emociones, el amor y esos acuerdos, ¿no? Pero ¿por qué hablamos de los acuerdos? Entonces, cuando yo me voy a embarcar en ese viaje, me van a extrañar, me van a querer encontrar, me van a querer escuchar, me van a querer hablar para saber cómo yo estoy. Y si yo, de alguna forma u otra, por cuestiones de decisiones de mi vida, me voy olvidando de ellos que están, que se preocupan por mí, y yo me olvido, y yo no les hablo más, o no me comunico más con ellos, ahí donde empieza ese movimiento energético demasiado extenso, pero que sucede. Entonces, volviendo un poquito al principio, para que se entienda, en lo que es la cultura tradicional ICC, que está el culto directo a Ekbe Orum, ¿sí? Todos los seres humanos, todos tenemos nuestro Ekbe Orum, todos somos parte de esa comunidad, es nuestra creencia, ¿verdad? Y otra de las cuestiones también que entendemos dentro de lo que es Ifa, cuando se habla de Orunmila, que crea ese código, esa codificación que tiene que ver con esos Odu, ahí está todo registrado. Por eso nosotros le decimos el Eripin. Hablamos de Orunmila, el que da testimonio de la creación. Entonces, cuando nosotros estamos diciendo todo lo que vamos a hacer, es para que se entienda así. Orunmila es quien está registrando, anotando, imprimiendo nuestras elecciones. Pero quien está junto a nosotros es esa espiritualidad, esa energía que está muy conectada a nosotros, que es nuestro Ekbe Orum y nuestro doble espiritual, ¿sí? Entonces, o ese compañero espiritual que nos acompaña en este viaje al momento que nosotros nacemos y luego vuelve a ese estado o a ese mundo espiritual superior al que tenemos nosotros aquí, porque estamos en este plano terrenal.